hacemos referencia a que van a ser características que van a tener ciertas rectas, ¿verdad? Entonces, las rectas que vamos a trabajar en este caso van a tener las características de forma general como las que están en cosas que nosotros vemos naturalmente. En este caso, obviamente, la línea férrea no es algo que vemos naturalmente, ¿verdad? El punto es lo siguiente. ¿Cuál es la característica de las líneas férreas? ¿Alguien me puede decir acá? Conforme miren, voy a ir haciendo los dibujos acá. ¿Vean? También tenemos las líneas de tendido eléctrico, ¿verdad? Que también es otra característica. Tenemos este ventanal y tenemos obviamente nuestros huesos. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar lo que son rectas, vamos a tener estos tipos de rectas que están acá. Miren. Tenemos rectas paralelas. Tenemos rectas perpendiculares. Ups. Y también vamos a tener lo que son rectas secantes. ¿Sí? Entonces regresemos a nuestro dibujo. Cuando nos referimos a rectas paralelas son aquellas dos líneas que siempre van a permanecer, vean, en este caso por cuestiones a perspectivas se observa que se van juntando al final, pero en realidad el concepto de rectas paralelas son aquellas dos líneas rectas que siempre van a mantener la distancia entre ellas dos, pero que nunca, nunca, nunca se van a llegar a chocar. Quiere decir de que en las rectas paralelas jamás se va a llegar a este punto, miren, jamás. Lo que sí sabemos es de que siempre van a permanecer así, miren, a la misma distancia. ¿Qué pasaría si yo uno un cable de estos con otro de estos? Pues obviamente va a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se está rompiendo con el paralelismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, las rectas paralelas en concepto general son aquellas rectas que tienden y siguen al infinito, pero que jamás se van a llegar a cortar. Característica número 1. Tenemos rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son como lo que tenemos acá. Miren, en este caso es como que imaginariamente la recta se trasladara al infinito. Miren. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Las rectas perpendiculares es que vamos a tener dos líneas, miren, y que dentro de esa recta se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, miren, estas son rectas perpendiculares. En este caso, vean acá, esta es perpendicular a esta de acá. ¿Por qué? Porque se están formando 90 grados. ¿Ya? 90 grados. ¿Cómo se miden los grados? Vamos a ver de manera breve. Transportador es el instrumento que es de esta forma, porque algunos todavía tienen errores con respecto a eso. Primero se coloca el punto central de transportador en el vértice de acá, del ángulo. Luego colocamos lo que es, vean, el cero en una de las líneas y ubicamos en donde topa. Miren, en este caso está topando acá. Pero tomo como referencia los números de abajo, porque como el cero empieza el conteo de acá, entonces quiere decir de que voy de derecha a izquierda. Entonces, este ángulo de cuánto es, sería de 55 grados. ¿No? La cuestión es la siguiente, de que, por ejemplo, para que yo tenga una recta perpendicular, esto me tiene que marcar 0, o sea, 0 en un punto y 90 en el otro, ¿verdad? O sea, acá, 90 grados. Tiene que estar definido el ángulo de 90 grados. Entonces, cuando está definido eso dentro de dos rectas, eso recibe el nombre de recta. Voy a ir colocándole los nombres acá. Esta que tenemos acá es paralela. Tenemos acá paralela. Miren, estas son las paralelas y estas que están acá serían las perpendiculares.
Ya que tenemos perpendiculares, ¿vean? Característica. Ahora vamos con las secantes. Entonces, las secantes es como esto que tenemos acá, miren. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, esta de acá es la intersección. Miren, acá seguiría una línea y acá seguiría otra línea. El punto es de que cuando llegan las rectas que chocan en un punto se llaman secantes. Así de simple. ¿Sí? Paralelas nunca se juntan. Perpendiculares tienen 90 grados, o sea, sí se van a llegar a chocar en un punto. Y las secantes vamos a tener acá entonces las secantes. ¿Y cuál es la característica de las secantes? Las características de las secantes es de que se van a llegar a chocar en algún punto. Miren cómo lo sucedió con esto. También vamos a tener, por ejemplo, rectas secantes. ¿Miren? O sea, no importa la abertura que van a tener. La situación es de que media vez tengan un punto de intersección. Estamos hablando de una recta secante. ¿Ya? Como les decía, esto prácticamente es netamente conceptual. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, vamos a pasar entonces a GeoGebra. Vemos lo siguiente. Listo, va. Supongamos que vamos a tener dos líneas. Vamos a suponer que esas líneas no son paralelas. ¿Sí? Y también vamos a colocar entonces dos líneas que sí son paralelas. Solo que para las paralelas, permítanme por acá, sí creo que es necesario mostrar la cuadrícula. Bueno, chequemos ahí. Vamos a tener esta otra recta que tenemos acá. Solo que la diferencia entre esta y esta es de que, vamos a revisar por acá. Mire, ahí está. Listo. Bueno, entonces vean lo siguiente. En uno de los casos, en este caso, miren, con F y F2 vamos a tener que son paralelas. F1 y G vamos a tener que no son paralelas, ¿verdad? Pero solo vamos a colocar un tramo de ellas. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y corto una línea? Corto una línea. Vamos a tener ciertas características. Y las características que vamos a tener son las siguientes, miren. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un ángulo acá, miren. Cuando las rectas son paralelas, este ángulo que está acá es completamente igual al que está acá. Y también vamos a decir que este ángulo que está acá va a ser igual a este que está acá. Por lo tanto, este ángulo que está acá va a ser igual a este que está acá también, ¿no? Y en este caso, este que está acá va a ser igual a este que está acá, ¿ven? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una situación aquí? Cuando no son paralelas. Cuando no son paralelas vamos a tener de que ninguno de los ángulos va a ser igual. Todos los ángulos van a ser distintos. ¿Sí? ¿Y por qué van a ser distintos? Porque la proporción no se va a mantener en ninguno de los casos. ¿Ya? Eso sí, lo que sí tenemos que tener en claro eso, aparte de que van a ser iguales, en este caso, miren, los que tenemos acá con las rectas paralelas van a ser iguales, vamos a tener en cuenta lo siguiente.
Por ejemplo, vamos a decir de que el ángulo definido acá, miren, en la posición 1 va a ser opuesto a este de acá, miren. ¿Ya? Como a su vez el ángulo este que está acá va a ser opuesto a este de acá. ¿Qué quiere decir con opuesto? Ahorita vamos a ir definiendo. Y también vamos a decir entonces de que si acá tenemos un ángulo 6, mire, ese 6 va a ser opuesto a este que tenemos acá. Y este de acá va a ser opuesto a este que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, otra de las características es de que los ángulos son suplementarios. ¿Y qué quiere decir con suplementarios? De que van a sumar 180 grados. Eso quiere decir con suplementarios. ¿Sí? Entonces, este 2 de acá, miren, el 2 es opuesto al 4. ¿Qué quiere decir? De que el valor de 2, si le sumamos el valor de 2 más el valor de 4, ya en ángulos nos tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque la característica es de que este ángulo que está acá, su opuesto, ¿quién va a ser? Su suplementario. ¿Y su suplementario qué quiere decir? De que va a ser lo que le resta para que sea 180. Eso sería de manera general, ¿ya? Y esa sería una de las características principales de las cuales nosotros tenemos por el hecho de resolver este tipo de situaciones. Entonces veamos lo siguiente. Si yo sé de que este ángulo mide, pongámosle 40 grados, ¿cuánto va a medir este de acá? Tomando este mismo principio. Entonces quiere decir de que ese ángulo de ahí va a ser el suplementario, ¿verdad? Va a ser el opuesto. Cuando las dos son paralelas, miren, este va a ser opuesto. ¿Y qué habíamos dicho? Que eran iguales. Entonces quiere decir de que este mide 40 grados también. Y como este es suplementario a este de acá y los dos suman 180, quiere decir de que entonces este ángulo, miren, con un ángulo puedo hallar todos los demás. Entonces, este ángulo que está acá, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto le hace falta 40 para hacer 180? Va a ser 140. Y como este es opuesto a este va a ser. Y ahí está, miren, ¿por qué? 140 más 140, ¿cuánto es? 180, que es la medida del ángulo total que tenemos acá. Y cuando son paralelas, eso quiere decir de que entonces aquí también van a haber 140, aquí van a haber 40 grados también, y aquí van a haber también 140 grados, y aquí van a haber 40 grados también. Eso nos quiere decir eso, nada más. ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros tenemos rectas como las definidas acá? Cuando nosotros tenemos este tipo de rectas ocurre lo siguiente entonces, ¿verdad? Recordemos que todos los ángulos van a ser opuestos a los otros, que estos ángulos van a ser completamente idénticos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el simple hecho de ser opuestos. Cuando nosotros revisamos lo que es nuestro texto, vamos a checar por acá. Miren, no sé qué pase con este, pero tengo algunos errores con respecto a eso. Entonces, veamos, chicos. Con el principio de la teoría que acabamos de mencionar acá y con el apoyo que ustedes van a tener de texto también sobre lo que es una recta, recordemos que los ángulos, este ángulo que está acá con este que está acá, son suplementarios. ¿Qué quiere decir con que son suplementarios? De que la suma de este más este nos va a dar 180. Quiere decir de que este alfa, disculpen, tenemos que alfa más beta es igual a 180 grados. Y sabemos de que este ángulo de acá es opuesto a este de acá. Miren, lo mismo pasa con este de acá. Es exactamente lo mismo, chicos. ¿Qué es lo único que va a variar? Cuando las dos son paralelas, quiere decir de que en la recta 1 se van a formar los mismos ángulos que en la recta 2. Cuando son suplementarios, ¿qué pasa? Ahí sí cambia todo.
Los ángulos de la recta 1 son completamente distintos a los ángulos de la recta 2. ¿Por qué? Porque la recta va variando. Nada más. Eso sería el concepto general. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta por el momento. No, profe. Entonces, recordemos de algo muy importante. De que unos ángulos vamos a tener que son suplementarios a otro o van a ser opuestos. Mire. Cuando las rectas son paralelas, vamos a decir de que todos son opuestos. Esas son las características que vamos a tener. Profe. ¿Sí? Dígame. Bueno, yo creo que se arrepintió el compañero. Entonces, revisemos lo siguiente, por favor. Entonces, como trabajo de casa, simplemente es resolver. Y es solamente contestar. Ustedes se van a dar cuenta que incluso en 10 minutos podrían hacer eso, ¿verdad? Resolver la página 187. Nada más. ¿Hay alguna duda por el momento? Vamos a revisar por acá. Los documentos, miren pues, en cuestión al portafolio, recuérdense jóvenes que los portafolios, las fechas que les doy son sugeridas. ¿Por qué aparece hasta el 31 de octubre? Porque el portafolio, según las fechas de administración, tiene como fecha límite después de las evaluaciones. Entonces yo ya estoy tomando en cuenta esa fecha. Por eso es de que tiene hasta ese día. ¿Sí? Pero creo que todavía nos hacemos bolas con esto, ¿verdad? Recuérdense, seguimos trabajando de la misma forma. ¿Cuál es el chiste de que ustedes lo suban ahorita? Para que ya no estén bloqueando al final de cuentas, que eso es mi pretensión. ¿Por qué tiene la fecha límite hasta ese tiempo? Porque si se dieron cuenta muchos que entregaron su tarea a tiempo, aún se les recibió a otros, pero no es de que aún se les haya recibido a otros, sino que está calendarizado así. Y por el tipo de curso que yo manejo es de que es preferencia de que trabajemos progresivamente. Claro que sí va a estar a tiempo. ¿Por qué? Porque a ustedes les envían un calendario de evaluaciones y en el calendario de evaluaciones está la fecha límite de portafolio. Entonces yo no puedo ir en contra de las reglas que me están colocando también, ¿verdad? Solo que ¿qué estoy haciendo? Les estoy facilitando. Porque imagínense, qué fácil para mí sería decirles, bueno, el portafolio número, ¿qué número sería este? Número final va a ser que me resuelvan hasta la última página del libro. Y la fecha de entrega es el mismo 1 de octubre, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque no es límite. Porque el límite lo coloca la administración al momento de realizar. Eso sí, a lo que he observado de los portafolios que he recibido. Los portafolios que yo he recibido en la semana anterior, que son los de las personas que han estado bloqueando hasta final de tiempo, vienen incompletos. O sea, porque así es, no les alcanzó el tiempo. ¿Y qué pasó en el caso de los que lo entregaron a tiempo? Pues que está completo, ¿verdad? Que no van a tener que correr nada más. Entonces vean de que, y seamos un poco tolerantes, no todos tienen la misma acceso al internet. Como ustedes que están ahorita en clases, hay compañeros suyos de la misma sección que no tienen esa posibilidad. Entonces, por eso es de que se hacen esas excepciones. No es cuestión
que yo venga y que reciba por molestar los trabajos al final y les doy el mismo punteo. Créanme que no tiene el mismo punteo. ¿Ya? Aquí lo único que usted está ahorrando es no trabajar tanto al final, nada más. Pero si alguien quiere amontonarse su trabajo y no tener su punteo final, pues ahí sí ya es cuestión personal, ¿sí? O sea, en conclusión, profe, tenemos, se supone entregar todo hasta el 31 de octubre, pero Exacto. para que se nos facilite es ir entregando cada semana. Eso es lo que yo les vengo diciendo durante 2 meses. Y creo que los que ya entendieron hasta ya se aburrieron, ¿verdad? De que les vengo repitiendo lo mismo, ¿sí? No sé si hay algún un problema o inconveniente con esto. Profe, disculpe, fíjese que la tarea de la semana pasada, no ha subido el post o dónde lo enviamos. De matemática ya está. El único que no está subido es el de naturales porque todavía tengo problemas al momento de subir una actividad y que ustedes mismos la resuelvan ahí. Entonces esas actividades que yo las tengo que probar primero, ¿verdad? Entonces por el momento esas no me han funcionado bien. Entonces para que ustedes no tengan problemas, no la he posteado todavía, ¿verdad? Entonces por el momento naturales solo tengan los documentos hechos. Incluso naturales lo vamos a platicar en el periodo naturales. Pero de matemática, el de la semana sí ya está. Y era lo que decía el compañero, ¿verdad? Que por qué está hasta el 1 de octubre, pues es por eso. ¿Sí? Pero mire, pues, la cuestión es la siguiente. Trabajen semanalmente. Es cierto de que yo no les puedo cerrar eso. ¿Por qué? Porque se nos está dando una oportunidad al final de tiempo. O porque el portafolio así está, para el final y ya. Eso está definido el portafolio. Y usted puede leer el documento, ahí lo dice. Portafolio son todas las anotaciones que hace durante la clase. Y es lo que yo les estoy diciendo. Solo que en las anotaciones de este curso, ¿qué es? La práctica. Pero ¿qué va a pasar si usted va a dejar toda última hora? No lo va a poder hacer. Por eso es de mi insistencia de que lo vayan haciendo de una vez. Mas no puedo no recibírselos. ¿Por qué? Por las circunstancias en las que estamos y el Ministerio de Educación es claro en sus reglas y yo no puedo pasar de las reglas. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es algo que es mandato oficial. ¿Sí? Entonces, el negarle la tarea a alguien me causa problemas directamente a mí y a la institución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Lo que yo estoy haciendo es de que ustedes tengan y vengan y hagan un calendario de actividades y trabajen progresivamente para facilitarles el trabajo, ¿ya? Revisen esto de acá, miren. Tómenle captura. Esto es lo que ya tienen que tener trabajado, ¿sí? No acumulen tarea. Les voy a ir proyectando esto para que se den cuenta los que no van haciendo nada lo que están haciendo. Otra de las cosas, para los que están entregando puntual, obviamente puntual y está correcto y todo, están aspirando a un 100. ¿Qué pasa si usted se va retrasando? Entonces ahí sí yo voy considerando cosas, voy restando prioridades. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con alguien que no lo entregó a tiempo? Obviamente yo voy a asumir de que no lo hizo a tiempo, que va a venir incompleto. ¿Qué va a hacer al final? No va a tener punteo completo. Entonces esta nota va a ir descendiendo. ¿Ya? Eso es lo que va a ir variando. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por el momento con respecto a esto todavía. Si no, pasamos brevemente a tomar asistencia al curso y damos por finalizada la sesión del día de hoy. Solo esperaríamos entonces al periodo de matemática. Entonces, por favor, espero que comprendan esa parte. No es de que sea cuestión mía de recibir eso. Y entiendan bien eso. No asuman cosas que yo ni siquiera pienso. Entonces, veamos acá. Ahí estamos. Entonces nos vemos en el siguiente periodo, chicos. Y por favor, seamos un poco empáticos, ¿verdad? Porque todos no tenemos las mismas posibilidades que todos. Nos vemos en el debate y vamos a seguir
aclarando más dudas, ¿verdad? O naturales, perdón. Entonces, que tengan un buen día.